Ingeniería de estructuras para arquitectos. Estructuras en la naturaleza. Más de 80.000 especies de árboles, desde sauces áticos que miden unos centímetros de altura hasta secuoyas gigantes que pueden superar los 100 metros, cubren el 30% de la superficie terrestre. Estructura. Los árboles presentan formas y tamaños diversos, pero todos comparten la misma estructura básica. Poseen una columna central, el tronco, que soporta una estructura de extremidades, ramas y ramitas. Esa estructura es la copa, y se calcula que existe un número finito de sistemas de ramaje para todas las especies de árbol, alrededor de 30. Las ramas y las ramitas a su vez cuentan con una capa exterior de hojas. Los árboles se hallan anclados al suelo mediante una red de raíces que se extienden y se ensanchan en proporción de crecimiento del árbol. Todas las partes de la estructura del árbol, tronco, ramas y ramitas, son voladizos con conexiones flexibles en todas las juntas. Todas ellas poseen la propiedad de un comportamiento elástico. Los términos madera dura o madera blanda hacen referencia al tipo de árbol del que procede la madera. La primera proviene de bosques caducifolios, la segunda procede de bosques de coníferas. Aunque la madera dura posee mayor densidad y dureza que la blanda, existen algunas excepciones, por ejemplo, la balsa. Crecimiento. Gran parte de la energía generada por las hojas de un árbol se dedica a la producción de tejido improductivo, por ejemplo, el tronco leñoso, las ramas y las raíces, a medida que el árbol crece. Hasta el 99% de un árbol se compone de tejido no vivo, y el desarrollo del nuevo tejido tiene lugar únicamente en unos cuantos puntos del árbol, en el interior de la corteza y en los extremos de las ramitas y las raíces. Entre la capa exterior, cambial, y la corteza se produce un proceso continuo de creación de tubos cribosos que transportan el alimento desde las hojas hasta las raíces. Toda la madera la constituye el cambium interno y todas las células portadoras de alimento las forma el cambium externo. El tronco de un árbol crece mediante la adición de una capa de madera nueva al cambium cada año. Cada nueva capa forma un anillo visible cuya estructura varía en función de las estaciones. Un anillo compuesto por una parte clara, crecimiento en primavera, y una parte oscura, crecimiento a finales del verano y otoño, representa el crecimiento de un año. La madera utilizada en construcción se elige en función de un equilibrio de tensiones dentro de las planchas. Si un árbol ha crecido en la ladera de una montaña, será más resistente en un lado y las tensiones estarán encerradas para crear una madera roja, más dura, que podría hacer que las planchas se alabeen. Resistencia al viento. En general, los árboles soportan vientos muy intensos gracias a su capacidad para doblarse. Aunque algunas especies son más resistentes que otras, la energía eólica se absorbe de forma gradual, empezando con la rápida oscilación de las ramitas, seguida por el movimiento más lento de las ramas y por último por las extremidades y el tronco. Cuando mayor es la superficie de hojas de un árbol, más susceptible es de caer por acción de la carga eólica. La tela de araña. Propiedades del material. La seda de araña o telaraña se compone de moléculas de proteínas complejas. Estas con diversas propiedades se tejen en cadenas para crear un material con una enorme capacidad de absorción de energía. La seda de la araña, Nepila, es la fibra natural más resistente que se conoce. Un patrón general en la estructura de una tela de araña es una secuencia de aminoácidos que se autoensamblan en una estructura de lámina, beta. Estas láminas se apilan para formar cristales, mientras que las otras partes de la estructura constituyen zonas amorfas.
La relación entre los segmentos cristalinos, duros y las zonas amorfas elásticas otorga a la seda de araña sus extraordinarias propiedades. Su gran resistencia se debe a la descomposición de los enlaces de hidrógeno en esas zonas. La elasticidad de la seda de araña es mayor que el mismo peso en acero. El hilo del género Angiope se puede estirar un 30 a 40% sin que se rompa. Producción de la seda. Las arañas producen hilo de seda utilizando unas glándulas situadas en el extremo del abdomen. Emplean diferentes tipos de glándulas para producir diversas sedas. Algunas arañas son capaces de generar hasta 8 sedas distintas durante toda su vida. Diseño y producción de la tela de araña. Las arañas cubren los huecos entre los objetos dejando caer un fino hilo adhesivo que se mece con la brisa. Cuando se fija a una superficie adecuada por el extremo, la araña camina poco a poco por el hilo y lo refuerza con un segundo hilo. El proceso se repite hasta que aquel tiene la resistencia suficiente para soportar el resto de la tela. La araña produce entonces la red con forma de Y, añadiendo más radiales, al mismo tiempo que se asegura de que la distancia entre cada radial sea suficientemente pequeña para poder cruzar. Esto significa que el número de radiales de una tela se relaciona de manera directa con los tamaños de la araña y de la red, trabajando del exterior al interior. La araña produce después una espiral temporal de hilos no adhesivos, muy espaciados, para poder desplazarse por la red durante su construcción. A continuación, empezando por fuera, va sustituyendo la espiral por otra menos espaciada y compuesta por hilos adhesivos. Resistencia al impacto. Las propiedades de la seda de araña hacen que sea fuerte en lo que a tensión se refiere, pero también permiten su deformación elástica. Cuando está terminada, toda la tela de araña se encuentra sometida a tensión. No obstante, la naturaleza elástica de las fibras le permite absorber el impacto de un insecto en pleno vuelo y con él se produce una oscilación local. Cuando mayor sea esta última, la mayor resultará la resistencia. Esta capacidad para almacenar energía y el hecho de que gran parte de la misma se disipe a medida que la fibra se deforma, permiten a las arañas localizar y capturar a su presa absorbiendo su energía cinética. La cáscara de huevo. La estructura de una cáscara de huevo varía en gran medida entre las distintas especies, pero en esencia se trata de una matriz revestida de cristales minerales, por lo general un compuesto como carbonato de calcio. No se compone de células. Los huevos más duros están más mineralizados que los blandos. Huevos de ave, propiedades materiales. Los huevos de ave tienen una cáscara dura que se compone de aproximadamente un 95% de cristales de carbono, de carbonato de calcio, que se estabilizan mediante una matriz orgánica, que es una proteína. Sin la proteína, la estructura de cristales sería demasiado frágil para conservar su forma. El grosor de la cáscara es el principal factor que determina su resistencia. La matriz orgánica posee propiedades que aglutinan el calcio y su organización durante la formación de la cáscara influye en su resistencia. Su material debe ser depositado para que el tamaño y la organización de los componentes cristalinos del carbonato de calcio sean los ideales, produciendo así una cáscara fuerte. La mayoría de las cáscaras se compone de largas columnas de carbonato de calcio. El huevo de ave estándar es una estructura porosa recubierta en el exterior de una cutícula que contribuye que el huevo conserve el agua e impida que penetren las bacterias. En una gallina ponedora normal, el proceso de formación de la cáscara tarda alrededor de 20 horas. Resistencia y forma. La estructura de la cáscara de huevo es fuerte en cuanto a compresión y débil en cuanto a tensión. Es fuerte en cuanto a compresión y débil en cuanto a tensión.
dado que el peso se sitúa en la parte superior. La exterior está sujeta a compresión, mientras que la interior experimenta tensión. De ese modo, la cáscara resiste la carga de la gallina. Los pollitos no son fuertes, pero al ejercer fuerzas de carga concentrada en el interior de la cáscara pueden romper sin ayuda. Disponen de un diente de huevo para practicar un agujero. La forma en cúpula de la cáscara es la que ayuda a resistir la tensión. La resistencia de la estructura de cúpula de una cáscara depende de su geometría, en particular del radio de curvatura. Los arcos apuntados requieren menos refuerzo de tracción que un arco semicircular. Eso significa que una cúpula muy abovedada, radio de curvatura bajo, es más resistente que otra más plana, radio de curvatura alto. Por ese motivo resulta sencillo romper un huevo si se presiona por los lados, pero no por los extremos. En una experiencia en el Ontario Science Centro de Toronto, se logró sostener a una persona de 90 kilos sobre un huevo. Pompas de jabón. Tensión en superficie. Una pompa de jabón existe porque la capa superficial de un líquido posee cierta tensión en la superficie que hace que se comporte de manera elástica. Una pompa realizada con un líquido puro no es estable. Se requiere un tenso activo o surfactante disuelto como el jabón para estabilizarlo. El jabón reduce la tensión en superficie del agua, lo que produce el efecto de estabilizar la burbuja mediante una acción conocida como efecto Marangoni. A medida que la capa de jabón se estira, la concentración en superficie disminuye, lo que provoca que la tensión en la superficie aumente. El jabón, por tanto, refuerza de manera selectiva las partes más débiles de la burbuja y tiende a evitar que se estire más. Forma. La forma esférica de una pompa de jabón también se debe a la tensión en superficie. La tensión hace que la burbuja forme una esfera, ya que dicha forma posee la superficie más pequeña posible para un volumen determinado, debido a la diferencia existente entre la presión exterior y la interior. La pompa de jabón posee una superficie de curvatura media constante. Fusión. Cuando las pompas de jabón se fusionan, adoptan la forma con la superficie más pequeña posible. En el caso de burbujas de tamaño similar, su pared común será la plana. Las burbujas más pequeñas, con una presión interna mayor, penetrarán en las más grandes sin perder su tamaño original. Si se encuentra 3 o más burbujas, se organizan de manera que solo entren en contacto 3 paredes siguiendo una línea. Dado que la tensión en superficie es la misma en cada una de las 3 superficies, los 3 ángulos entre ellas deben ser igual a 120 grados. Se trata de la opción más eficiente y también es la razón por la que las celdas de una colmena tienen un ángulo de 120 grados y forman hexágonos. 2 pompas de jabón funcionadas proporcionan la manera óptima de encerrar 2 volúmenes, dado que el aire de diferente tamaño con la menor superficie es lo que se conoce como teorema de la doble burbuja.